Hola a todos y bienvenidos, amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un mundo de intrigas, dramas y sobre todo, mucho, mucho amor, o mejor dicho, desamor. Porque hoy vamos a hablar de una pareja que traspasó la pantalla, conquistó nuestros corazones y, lamentablemente, nos dejó con el corazón roto, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo vamos a lamentarnos, no. Vamos a explorar cómo su separación, la más dolorosa de Turquía, ha influenciado, o al menos eso creemos, el panorama de las series turcas. Vamos a analizar si esa, ¿cómo la llamaríamos? ¿Tensión? ¿Distanciamiento? ¿Guerra fría? Entre ellos se ha colado en las producciones televisivas. Así que prepárense un té turco bien cargado, acomódense en el sofá y acompáñenme en este viaje lleno de chismes, especulaciones y análisis profundo sobre el impacto de Kerem y Hande en el mundo de las series turcas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de adictos a las series turcas. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos con Sen Kalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional y donde nació su romance. Esta comedia romántica que mezclaba clichés con toques modernos, nos presentaba a Eda YLDZ, una florista inteligente y ambiciosa que odia a Serkan Bolat, un arquitecto rico y obsesionado con el trabajo. Pero como dicta la fórmula de la comedia romántica, lo que empieza como odio, termina en un amor apasionado. Sen Kalkapm fue un fenómeno global. No solo por la química innegable entre Kerem y Hande, sino también por su estética cuidada, su banda sonora pegadiza y sus personajes secundarios entrañables. La serie representaba una bocanada de aire fresco en el panorama de las comedias románticas turcas, apostando por un humor más ágil y una narrativa más dinámica. Recordemos ese opening tan vibrante con esos colores pastel y esa música que te hacía mover los pies incluso antes de que apareciera el primer plano de Hande con esa sonrisa que derritió continentes. Y Kerem con esa mirada de tipo duro que en el fondo era un osito de peluche. ¡Ay, Serkan Bolat! Un personaje que definió una época. Pero, ¿dónde entra la Guerra Fría aquí? Bueno, aquí es donde empieza la especulación, el jugo sabroso, la salsa rosa, como dirían en otros lares. Después de que su relación terminara, y con los rumores circulando sobre las posibles razones, muchos fans notaron una clara ausencia de proyectos conjuntos. Ni Kerem ni Hande han participado en series o películas donde el otro estuviera involucrado, e incluso se han evitado mutuamente en eventos públicos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No estamos hablando de una simple coincidencia de agendas, sino de un patrón que muchos interpretan como una evitación consciente. Imaginemos la cantidad de ofertas que deben haber recibido ambos para protagonizar proyectos juntos. Serían una bomba de taquilla. Pero silencio absoluto. Nada. Algunos argumentan que es una simple coincidencia, que ambos están enfocados en sus carreras individuales y que no hay ninguna animosidad entre ellos. Son profesionales, dicen. Entendieron que sus caminos debían separarse, añaden. Pero honestamente, ¿quién se cree eso? En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo y las relaciones a menudo se gestionan estratégicamente, es difícil creer que no haya nada detrás de esta aparente indiferencia. Otros, sin embargo, creen que existe una tensa relación entre ambos, y que los productores de la serie son conscientes de ello, evitando juntarlos para evitar problemas. Es un tema delicado, sin duda, y uno que los fans de la pareja siguen debatiendo apasionadamente. Los foros de fans arden con teorías conspirativas, análisis detallados de sus interacciones en redes sociales y ruegos desesperados por una reconciliación que parece cada vez más improbable. Ahora hablemos de Bambaşka Biri, la serie en la que Hande Erçel participa actualmente. Esta serie se aleja mucho de la comedia romántica que la lanzó a la fama, adentrándose en un thriller psicológico oscuro y complejo. Hande interpreta a Leyla Hadid, una fiscal ambiciosa que investiga un asesinato que la lleva a descubrir secretos impactantes sobre su propia vida y sobre las personas que la rodean. Un cambio radical, ¿verdad? De la florista ingenua a la fiscal implacable. Un personaje con capas, con secretos, con una profundidad psicológica que explora los límites de la moral y la justicia. Bambaşka Biri ha sido elogiada por su trama intrigante, sus giros inesperados y la actuación madura de Hande Erçel.
La serie demuestra que Ande está dispuesta a asumir riesgos y a explorar nuevos territorios interpretativos, dejando atrás la imagen de chica dulce que la caracterizó en Senkalkap. Y es que, amigos, Ande ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Ha trabajado duro para perfeccionar su técnica, para dar credibilidad a sus personajes y para desafiar las expectativas del público. Y aquí volvemos al tema central. ¿Ha influenciado la separación de Kerem en la elección de Ande por este tipo de proyectos? Es posible. Quizás Ande está buscando distanciarse de la imagen que compartía con Kerem, reinventándose como una actriz más seria y versátil. Una manera de decir, mírame, ya no soy la Eda de Senkalkap, soy una actriz completa. O quizás simplemente está buscando proyectos que la desafíen y le permitan crecer como artista. Sea cual sea la razón, Bambas Kabiri es una muestra de la evolución de Ande Erçel como actriz. Una apuesta arriesgada, sí, pero una apuesta que parece estar dando sus frutos. Pasemos ahora a Jakob Seversen, la serie que marcó el regreso de Kerem Bürsin a la televisión turca después de un tiempo alejado de las pantallas. En esta serie Kerem interpreta a Ateş Arkal, un joven rico y despreocupado que regresa a Estambul después de pasar años en el extranjero. Su vida da un giro inesperado cuando se convierte en el tutor de 3 niños huérfanos. Un personaje con un pasado complicado, que huye de sus responsabilidades y que se ve obligado a madurar de golpe. Jakob Seversen es una comedia romántica con toques dramáticos, que explora temas como la familia, la responsabilidad y la búsqueda de la felicidad. La serie ha sido bien recibida por el público, que ha elogiado la química entre Kerem y su coprotagonista, Afsanur Sankaktutan, así como el humor ligero y los momentos emotivos de la trama. Y es que Kerem, con su encanto natural y su capacidad para conectar con el público, ha logrado crear un personaje entrañable con el que es fácil empatizar. Al igual que con Ande, cabe preguntarse si la elección de Kerem por este proyecto tiene algo que ver con su ruptura con Ande. ¿Está buscando demostrar que puede seguir triunfando sin ella? ¿Está tratando de crear una nueva imagen para sí mismo? Quizás buscando alejarse de la sombra de Serkan Bolat y demostrar que tiene rango para interpretar roles con mayor profundidad. ¿O nuevamente simplemente le atrajo el guión y el personaje? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es evidente es que Kerem Bürsin sigue siendo una de las estrellas más importantes de la televisión turca, y que su talento y carisma siguen conquistando al público. Un actor que, a pesar de su juventud, ha demostrado tener una gran versatilidad y un enorme potencial. Ahora, vamos a hablar de algo un poco diferente. No se trata de una serie en la que participen ni Kerem ni Ande, pero sí es una producción que ha generado mucha controversia y que, en cierto modo, refleja la polarización que existe entre los fans de la expareja. Me refiero a Aile, una serie dramática protagonizada por Kaan Tatlıtuğ y Serine Sarkaya. Aile cuenta la historia de Aslan Soykan, el jefe de una poderosa familia mafiosa, y Devin Akın, una psicóloga que intenta ayudar a sus pacientes a superar sus traumas. La serie explora temas como el poder, la lealtad, el amor y la venganza, y ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su dirección impecable. Una producción de alta calidad, con una trama compleja y unos personajes fascinantes. ¿Por qué menciono a Aile en este vídeo? Porque después de la ruptura de Kerem y Ande, muchos fans se dividieron en bandos, apoyando incondicionalmente a uno u otro actor. Esta polarización se ha trasladado a otras series, y Aile no ha sido la excepción. Algunos fans han criticado la serie por el simple hecho de que Serine Sarkaya, la protagonista femenina, ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin en el pasado. Imaginemos el nivel de toxicidad que se puede alcanzar en las redes sociales. Críticas infundadas, ataques personales y una guerra sin cuartel entre los defensores de Ande y los de Kerem. Esta situación demuestra cómo la vida personal de los actores puede influir en la percepción que el público tiene de sus trabajos. A veces es difícil separar la realidad de la ficción, y los fans proyectan sus propias emociones y prejuicios en las series que ven. Una realidad lamentable pero que refleja la pasión, a veces desmedida, que despiertan las telenovelas turcas en todo el mundo. Volviendo a Kerem y Ande, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos y que merecen ser juzgados por su trabajo, y no por su vida personal. Si bien es comprensible que los fans se sientan decepcionados por su ruptura, es importante respetar su privacidad y apoyar sus proyectos individuales. Un llamado a la cordura, a la objetividad y al respeto. En este sentido, vale la pena mencionar algunos proyectos futuros en los que Kerem y Ande están trabajando.
Kerem está involucrado en varias producciones internacionales, incluyendo películas y series en inglés. Un salto a Hollywood. Una oportunidad para demostrar su talento en un mercado mucho más competitivo. Ande, por su parte, está explorando nuevos géneros y trabajando con directores reconocidos. Un camino hacia la consolidación como actriz de prestigio. Es emocionante ver cómo ambos actores están expandiendo sus horizontes y buscando nuevos desafíos. Demuestra que son artistas ambiciosos y que no se conforman con repetir fórmulas probadas. Una señal de que ambos están decididos a seguir creciendo y a dejar su huella en la industria del entretenimiento. Para terminar este análisis, me gustaría hablar sobre el impacto de Kerem y Ande en la industria de las series turcas. Más allá de su relación personal, ambos han contribuido significativamente al éxito internacional de las telenovelas turcas. Su carisma, talento y profesionalismo han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo y han abierto las puertas a otros actores y producciones turcas. Un fenómeno global que ha transformado la industria del entretenimiento. Kerem y Ande son un ejemplo de cómo las estrellas de televisión pueden trascender las fronteras y convertirse en íconos globales. Su legado en la industria de las series turcas es innegable, y su influencia seguirá sintiéndose durante muchos años. Dos nombres que ya forman parte de la historia de la televisión turca. En resumen, la Guerra Fría entre Kerem y Ande, si es que existe, es un tema complejo y lleno de matices. Es difícil saber con certeza si su separación ha influenciado sus decisiones profesionales, pero lo que sí es evidente es que ambos actores siguen siendo relevantes y exitosos en la industria de las series turcas. Su talento y carisma siguen conquistando al público, y su legado en la televisión turca es innegable. Y hablando de legado, también es importante recordar que la historia de Kerem y Ande, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su amor, su ruptura y su supuesta Guerra Fría son parte de la cultura pop turca, y seguirán siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Un culebrón en la vida real que supera cualquier telenovela. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem, Ande y su impacto en las series turcas. Como hemos visto, la historia de esta pareja es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y está llena de intrigas, dramas y secretos. Antes de despedirme, me gustaría agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Ande? ¿Creen que su separación ha influenciado sus decisiones profesionales? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem o Ande? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Que tengan un excelente día. Y que viva el drama turco.